Gracias, presidente. Senador De Angeli, gracias por sus preguntas. Primero quiero comenzar con un enmarcamiento general de la situación, a la que ya nos hemos referido, pero es de una intensidad y una dureza la situación mundial que se vive en el contexto de la guerra que se está dando en el mundo, que es muy importante tomar una plena conciencia de lo que ello conlleva para la Argentina. Tal como decía anteriormente, la guerra está presente en la Argentina y se manifiesta en los precios de todo lo que está asociado a lo que hoy en el mundo sufre las consecuencias de la guerra, la crisis energética de la que hablábamos y también la situación en los precios de los commodities. Por supuesto que hay una parte de esto que para la Argentina implica una oportunidad, porque también, dado que somos exportadores netos de algunos de estos commodities afectados por la situación bélica, se presenta la posibilidad de tener una dinámica en la balanza de pagos más favorable. Pero el impacto en el precio de los alimentos es significativo y es algo que se viene viendo con mucha claridad en las últimas 3 semanas. No hacer nada al respecto implica una situación en la cual este shock que se presenta en el mundo termina siendo profundamente regresivo en la Argentina. Ahora, el gobierno cuenta con limitados instrumentos y siempre se busca llegar a acuerdos primero a efectos de poder lograr que este shock, que para la economía en su conjunto puede ser positivo, no resulte en una presión en el precio de los alimentos que dañe a millones de argentinas y argentinos. Hemos venido trabajando con los esquemas de fideicomisos, buscando que haya contribuciones voluntarias que se puedan utilizar para lograr una brecha entre la evolución del precio internacional y la evolución del precio interno de los alimentos. Esa ha sido la línea sobre la cual hemos venido trabajando y la línea preferida. Ahora, enfrentamos un shock de una magnitud que es difícil encontrar precedentes en mucho tiempo. Las decisiones que se tomen tienen que ver en cuenta con la naturaleza del problema que enfrentamos. Entendiendo nuevamente que se buscan siempre alcanzar equilibrios entre los incentivos a la producción y el impacto que hay en la inflación interna. Es en esa línea que estamos trabajando, es en esa línea que buscamos articular decisiones para proteger la capacidad de compra de los argentinos y los argentinos, en particular en la cuestión de los alimentos. Dicho eso, sí que le respondo que no se está contemplando un aumento de los derechos de exportación de los granos, el trigo, el maíz, el girasol, el poroto de soja y los demás granos. De eso. Ahora, las decisiones que tienen que ver con los derechos de exportación en general, habiendo aclarado eso, tiene que ver con la situación bélica que se está viviendo y buscar contar con instrumentos para poder evitar que haya un efecto desestabilizante en el costo de la canasta alimentaria de millones de argentinas y de argentinos. Senador, ya está. Tiene una respuesta. Por favor. Senadora Ávila, gracias por las preguntas. La primera pregunta refiere a cuál es la estrategia para la reducción gradual del déficit fiscal. Bueno, justamente este es un acuerdo en el cual no hay ajuste del gasto real. El gasto real no se contrae, sino que se expande moderadamente, buscando apuntalar la recuperación económica del país. Y se logra, se define un esquema en el cual es el fortalecimiento de la recaudación lo que contribuye a la reducción del déficit fiscal. Y esto tiene que ver con medidas de política tributaria que ya se han llevado a cabo y medidas de administración tributaria que la titular de la AFIP describía que se buscan llevar a cabo
en el futuro inmediato. Desde la parte del gasto me refería en la ponencia inicial sobre la importancia de ir definiendo la utilización de los recursos, avanzar en la línea de dar un mayor espacio a utilización de recursos para lo que consideramos que en la Argentina genera mayor capacidad productiva, en particular la importancia del gasto de capital de la obra pública y del gasto, la inversión en educación, la inversión en ciencia y tecnología, la inversión en salud. Sobre la pregunta de si se prevé reducción de envío discrecional de fondos a las provincias, lo que le digo es que no hay ninguna meta indicativa al respecto en el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional. No obstante ello, es claro que el Estado Nacional ha hecho un enorme esfuerzo en el contexto de la pandemia para asistir a las provincias, incluyendo la creación de un programa que fue el Fondo Fiduciario de Desarrollo Provincial, que se administró desde el Ministerio de Economía buscando asistir a las provincias en una situación especial, que era la situación de la pandemia, y por supuesto que en este contexto en el cual la situación se va normalizando, se ha venido normalizando en el frente sanitario, el Gobierno ha buscado y continuará buscando limitar las transferencias discrecionales de fondos a las provincias. Sobre la cuestión de la política tarifaria, aquí lo que marco es que el Gobierno Nacional simplemente define la política tarifaria solamente en lo que es su área de jurisdicción, que para el gas incluye los tres componentes de la tarifa, el componente del precio del gas, el PIS, y los componentes del transporte y la distribución, y para la electricidad a nivel nacional solamente refiere al costo de la generación, al PES. El resto es decisión de cada provincia. Senador Martínez, la primera pregunta refiere a la dimensión del impacto de la guerra en la situación energética. Y esto es, por supuesto, que muy, muy difícil de evaluar porque hay una gran volatilidad en el mundo en este momento. Veamos lo que está pasando con los precios, por ejemplo, del gas natural licuado, que sube y baja con una tendencia que ha venido siendo creciente, pero día a día en valores que nuevamente uno no encuentra esa volatilidad en los años recientes. Y por eso es tan importante poder contar con capacidad de administrar las contingencias, pero es muy difícil poder hoy hacer pronósticos para ese segmento en particular de aquí a un tiempo. Es inclusive difícil hacer pronósticos de aquí a periodos muy cortos de días o semanas. Y la segunda pregunta refería a la cuestión de la inflación y la opinión sobre las proyecciones. Bueno, me refería en la respuesta al senador De Angeli a esta situación donde la presión de precios internacionales es severa y estamos hablando de algo que ocurrió hace pocas semanas y está impactando hoy está impactando. O sea, uno ve semana a semana lo que viene pasando y se presenta una nueva situación global. Y es por eso que desde el Gobierno Nacional actuamos. Desde el Gobierno Nacional tomamos decisiones a efectos de poder contener en la medida de lo posible la situación que aquí se presenta. El resto de la pregunta creo que lo respondí anteriormente a su colega. Finalmente, la cuestión del financiamiento, o no finalmente porque hay tres preguntas más. La cuestión del financiamiento, el gasto de capital proyectado sobre la base de este acuerdo para el año 2022 es de 2,2% del producto, que implica una expansión significativa, partiendo del 1,4% del producto en el año ejecutado para el año 2021, que ya era una expansión también significativa con respecto al año 2020. Y lo que constituye financiamiento de presupuesto asociado a la diferencia entre lo que queda de amortización de deuda con el Fondo Monetario Internacional y el perímetro de financiamiento es del 0,7% del producto. O sea, el financiamiento de presupuesto del Fondo Monetario Internacional para este año es de 0,7% del producto, menor al gasto de capital. De hecho, es posible tener este programa fiscal financiero por
las condiciones financieras que se presentan en el contexto del acuerdo con el Fondo Monetario Internacional. Si no hubiese acuerdo con el Fondo Monetario Internacional, no habría financiamiento externo neto. Es decir, que ahí sí la Argentina tendría condiciones que implicarían un ajuste del gasto. Si no hay ajuste del gasto real, justamente es porque, producto de la negociación que llevamos adelante, podemos contar con condiciones que impidan que haya un ajuste del gasto real, y de allí el valor de la negociación que llevó adelante el Gobierno Nacional. Eso desde el punto de vista fiscal. Lo mismo ocurre desde el punto de vista externo. Estamos hablando aquí de ingreso de divisas, dólares. En la Argentina el ajuste se da cuando no hay dólares. Es decir, que si no se hubiese podido llegar a un acuerdo con el Fondo Monetario Internacional que se implemente como un programa, lo que habría en la Argentina es menos dólares. Y cuando en la Argentina hay menos dólares, cae la producción, sube la inflación, se dan desde el punto de vista del empleo y de la situación económica y social las características de una situación de ajuste. Eso es lo que hoy se está discutiendo. Finalmente, en cuanto a la cuestión de las empresas públicas, hago las mismas consideraciones que hacía con respecto a la asistencia que se dio en el contexto de la pandemia a las provincias. Hubo un rol al cual el ministro de Trabajo, Claudio Moreno, se refería, muy activo del Estado en proteger todo el tejido productivo, empresas privadas, empresas públicas. Y con la normalización de las condiciones sanitarias, la política también se ha ido adaptando. Por eso el Gobierno Nacional ha buscado limitar las transferencias a las empresas públicas, y en este contexto de normalización sanitaria y económica se continuará en esa medida, pero marco que no hay ninguna meta indicativa al respecto en el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional. Me quedaba la última, discúlpeme, que el uso de los derechos especiales de giro, lo que se pudo hacer con los derechos especiales de giro es, por una parte, hacer frente a compromisos financieros producto del endeudamiento que se dio entre el 2018 y el 2019 con el programa Stand-by, y evitar que la Argentina ingrese en una situación de impago que hubiese sido desestabilizante con el Fondo Monetario Internacional. Y al mismo tiempo, cuando el Tesoro Nacional vende los derechos especiales de giro al Banco Central, se cancelan adelantos transitorios, y eso permite contar con más espacio desde el punto de vista de la asistencia del Banco Central al Tesoro para hacer frente a la situación económica y social que estaba viviendo la Argentina en el contexto de la pandemia. Gracias, y le doy la palabra